Buenos días, mi nombre es Riera Alberto Bulla, estudiante de Administración Pública primer semestre, y a continuación presentaré el mapa conceptual correspondiente a la materia de lógica matemática. Como punto número 1 tenemos la lógica proposicional. Proposiciones. Proposiciones simples. Las proposiciones simples son aquellas que no tienen otras oraciones dentro de sí mismas, como por ejemplo el mar es azul. Proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son aquellas que contienen dentro de sí más de una proposición simple. Me pondré el vestido rojo o el pantalón azul. Y conectores lógicos. Los conectores lógicos son la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, el condicional y el bicondicional. También tenemos las tablas de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Así, de esta forma, de dos proposiciones P y Q, y de acuerdo a la combinación se derivan resultados para conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, disyunción fuerte y negación. Valor de verdad de argumentos. Se define como proposición o enunciado a una oración declarativa carente de ambigüedad, que es verdadera o falsa, pero nunca las dos cosas simultáneamente. La veracidad o falsedad de un enunciado se llama su valor de verdad. Todas las expresiones, por complejas que sean, poseen un valor de verdad, cuando las variables que las forman son interpretadas. Gracias a las tablas de verdad podemos averiguar el valor de verdad de una expresión. Cuando todos los valores de verdad son verdaderos, el esquema es una tautología. Cuando todos los valores de verdad son falsos, el esquema es una contradicción. Cuando algunos valores de verdad son verdaderos y otros falsos, el esquema es una contingencia. Aquí podemos observar el resultado para la negación de P y Q, solo si Q o negación de Q. Punto número 2. Teoría de conjuntos. Definición y representación. En matemáticas, un conjunto es una familia de elementos considerada en sí misma como un conjunto, como un objeto matemático. Los elementos de un conjunto pueden ser los siguientes: personas, números, colores, letras, figuras, etc. Se dice que un elemento o miembro pertenece al conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. Hay tres formas de representar los conjuntos: por medio de diagramas de Venn, por extensión y por comprensión. Forma gráfica. Para representar los conjuntos gráficamente se pueden usar los diagramas de Venn. Este método consiste en representar los conjuntos por medio de círculos y dibujar en su interior los elementos que lo conforman. Forma enumerativa. Los conjuntos se representan enumerando de forma escrita los elementos y se encierran entre llaves. Elementos del conjunto A, E, I o U. Forma descriptiva. Los conjuntos se representan escribiendo la característica de los elementos y se encierran entre llaves. Elementos del conjunto A, las vocales del alfabeto. Los conjuntos se pueden clasificar por la cantidad de elementos que estos pueden tener. Según lo indicado, tenemos la siguiente clasificación de conjuntos. Conjunto vacío es aquel conjunto que no contiene elementos y se suele representar por el símbolo O vacío. Conjunto unitario es aquel conjunto que está compuesto por un solo elemento. Como ejemplo, conjunto de A, donde X tal que X es la vocal A de la palabra amor. Conjunto finito es aquel conjunto que tiene una cantidad exacta de elementos. Como ejemplo, X tal que X es un día de la semana. Conjunto infinito es aquel conjunto que no tiene una cantidad exacta de elementos, o mejor dicho, que no se puede determinar la cantidad exacta de elementos que tiene el conjunto. X tal que X pertenece y es un número par. Y conjunto universal es el conjunto que contiene o incluye a otros conjuntos que mantienen una característica en común. También se le conoce como conjuntos de referencia.
Un conjunto universal puede ser infinito o finito. X tal que X pertenece y es un número par. Relaciones de pertenencia e inclusión. La relación de pertenencia solo se da entre los elementos de un conjunto y este. Es decir, es perfectamente correcto decir que uno o más elementos pertenecen a un conjunto. En este caso nunca debe usarse la palabra inclusión, por tanto no es correcto decir que un elemento está incluido en un conjunto. La relación de pertenencia tiene un símbolo específico para el conector pertenece y para el conector no pertenece. Como ejemplo, si consideramos a B conjunto de las letras vocales, este definido por extensiones sería así: B igual a E, I, O, U. Así las cosas, es correcto decir cualquiera de las siguientes afirmaciones. Elemento A pertenece a B pertenece a B, elemento F no pertenece a B, F no pertenece a B. La relación de inclusión se da entre conjuntos y subconjuntos. Es correcto decir que un subconjunto está incluido en un conjunto mayor, pero no es correcto decir que un subconjunto pertenece a un conjunto mayor. La relación de inclusión tiene un símbolo específico para el conector, está incluido, y para el conector no está incluido. Como ejemplo, en la misma línea de la anterior, consideramos al conjunto L como el conjunto de las letras del abecedario. L igual a B, C, D, E, X, Y, Z. Así las cosas, es correcto decir cualquiera de las siguientes afirmaciones. El subconjunto B de las vocales está incluido, B incluido en L. El subconjunto G de las letras griegas no está incluido, G no incluido en L. Operaciones entre conjuntos. Unión o reunión de conjuntos. Es la operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar otro conjunto que contendrá todos los elementos que queremos unir, pero sin que se repitan. Dados dos conjuntos A 1, 2, 3, 4, 5 y B 4, 5, 6, 7, 8, 9, la unión entre estos dos conjuntos será A unión B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Intersección de conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto solo con los elementos comunes involucrados en la operación. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la de la intersección de los conjuntos A y B estará formado por los elementos de A y los elementos de B que sean comunes. Los elementos no comunes de A y B serán excluidos. El símbolo que se utiliza es el siguiente. Diferencia de conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto en donde de dos conjuntos el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero pero no al segundo. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la diferencia de los conjuntos entre A y B estará formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. El símbolo que se usa para esta operación es el mismo que se usa para la resta o sustracción, es decir, menos. Diferencia simétrica de conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto en donde de dos conjuntos el conjunto restante es el que tendrá todos los elementos que no sean comunes a ambos conjuntos. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica estará formado por todos los elementos no comunes a los conjuntos A y B. El símbolo que se usa para indicar la operación de diferencia simétrica es el siguiente, triángulo. Conjuntos numéricos. Definición, clasificación y orden de los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos permiten representar diversas situaciones del entorno, tales como la cantidad de elementos que tiene un conjunto, los naturales, las partes de una unidad, los racionales, la medida de la diagonal de un cuadrado de lado 1, los irracionales, o diversas cantidades o entes físicos que están compuestos por una parte real y otra imaginaria, los complejos. Clasificación. Los conjuntos numéricos utilizados en las matemáticas básicas son naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Son utilizados en diversas situaciones por todas las ramas del conocimiento. Números naturales. Comienzan con el número 1 y generalmente se utilizan para contar. Como conjuntos se representan de la siguiente manera. N igual 1, 2, 3. El conjunto de los números enteros se forma Z,
se forma al incluir el 0 y los negativos de los números naturales. Este conjunto amplía las posibilidades de representar diversas situaciones. Se representa de la siguiente forma: z igual infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Los números racionales Q permiten representar partes de una unidad. Tienen la propiedad de que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros, mn, en el que m es el numerador y n el denominador, que no pueden ser 0. Se definen de la siguiente manera. Los números irracionales Q son números que no se pueden escribir como el cociente de dos enteros y que sus cifras decimales no se les pueden determinar un periodo y su número de cifras decimales es indefinido. Ejemplo pi 3,141592,654. Los números reales. Existe un conjunto más amplio que incluye a los números racionales e irracionales. Este es el de los números decimales que se pueden clasificar en decimales periódicos y decimales no periódicos. Ejemplos de números decimales periódicos son 4,3333, 4,2525 y el conjunto de los complejos. Incluye a los números reales. Cada número complejo está conformado por una parte real y otra imaginaria, llamada i, que se define como i raíz de menos 1. Si C pertenece a C, existen A, B pertenecen a R, tales que C es igual a A más BI, en el que A es el parte real y B la parte compleja o imaginaria. Operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, y sus propiedades. La suma o adición es una operación cerrada, es decir, la suma de dos números naturales da como resultado otro natural. La suma verifica la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad cancelativa. Resta o diferencia. La resta no es una operación cerrada, ya que la diferencia entre dos números naturales no siempre da como resultado un número natural. Solo se obtiene un número natural si el minuendo es mayor que el sustraendo. La diferencia no verifica la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. La diferencia verifica la propiedad cancelativa. Multiplicación. Son operaciones matemáticas que se realizan para calcular el resultado de sumar un número tantas veces como indique el otro número que compone la operación. La división es una de las operaciones básicas de la aritmética y consiste en separar en partes iguales un total. Es decir, si tenemos una cantidad y queremos dividirla en partes iguales, podemos utilizar la división para determinar cuántas partes iguales obtenemos y qué cantidad corresponde a cada parte. La potenciación es una operación matemática entre dos términos denominados, base A y exponente n. Se escribe a la n, se lee normalmente como a elevado a la n. Hay algunos exponentes especiales como el 2, que se lee al cuadrado, y el 3, que se lee al cubo. Exponentes mayores que el 3 cubo suelen leerse de la manera ordinaria, elevado a la cuarta, quinta, sexta, etc. potencia. Y la radicación. La radicación es la operación inversa a la potenciación y consiste en que dados dos números llamados radicando e índice, hallar un tercero llamado raíz, tal que elevado al índice sea igual al radicando. Punto número 4. Razones y proporciones. Regla de 3 directa e inversa. Regla de 3 directa. La regla de 3 simple directa se utiliza cuando el problema trata de dos magnitudes directamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida respectivamente por el mismo número. Regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa es un método para calcular un valor desconocido que es inversamente proporcional a otro valor conocido. Se utiliza cuando las magnitudes que se están tratando son inversamente proporcionales, como cuando a más menos o a menos más. Para aplicar la regla de 3 inversa se colocan los tres datos conocidos y la incógnita en una tabla, de manera similar como se hace con la regla de 3 directa. Porcentajes. El porcentaje es una fracción o una parte de 100, denominándose también como tanto por ciento, y se indica con el símbolo por ciento. Una forma fácil de interpretar un porcentaje es como una cantidad determinada de cada 100 unidades.
Por ejemplo, 42% significa 42 de cada 100 unidades y es equivalente a 42 dividido 100 y a 0,42. Es decir, puede expresarse como una división o como el cociente de esta. Regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. Una regla de 3 compuesta se compone de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa, podemos distinguir 3 casos de regla de 3 compuesta. Una regla de 3 compuesta directa se compone de varias reglas de 3 simples directas aplicadas sucesivamente. Si la magnitud en la primera columna aumenta, entonces aumenta en las dos restantes. Por el contrario, si la magnitud en la primera columna disminuye, entonces también disminuye en las dos columnas restantes. La fórmula a emplear es A1 dividido en A2 por B1 dividido en B2 igual a C1 sobre X. Una regla de 3 compuesta inversa se compone de varias reglas de 3 simples, inversas aplicadas sucesivamente. Si la magnitud de la primera columna aumenta o disminuye, entonces disminuye o aumenta en la tercera columna. Si la magnitud en la segunda columna aumenta o disminuye, entonces disminuye o aumenta en la tercera columna. La fórmula a emplear es A2 sobre A1 por B2 sobre B1 es igual a C1 sobre X. Y una regla de 3 compuesta mixta se compone de varias reglas de 3 simples, directas e inversas aplicadas sucesivamente. Si a la primera y tercera columna es una regla de 3 directa, mientras que la segunda y tercera columna es una regla de 3 simple inversa, entonces se tiene A sobre A2, A1 sobre A2 por B2 sobre B1 es igual a C1 sobre X. Expresiones algebraicas. Definición y clasificación. Y grado. Las expresiones algebraicas son combinaciones de números, variables y operaciones matemáticas, como la suma, resta, multiplicación y división. Se representan mediante símbolos y letras, donde los números se consideran constantes y las letras representan variables, es decir, valores que pueden variar. Funcionan todas las reglas aritméticas, solo que algunos números son sustituidos por letras que pueden recibir distintos valores. Monomios. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 5ab a la 3, 2x al cuadrado dividido en 10y4. Polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica que consta de dos o más términos que se están sumando o restando. Los polinomios se pueden clasificar de acuerdo al número de términos que los componen en binomios. Son aquellos polinomios que constan de dos términos. 2x al cuadrado como primer término más 3y al cuadrado como segundo término. Los trinomios son aquellos polinomios que constan de tres términos. 2x al cuadrado como primer término más 3y al cuadrado como segundo término menos z como tercer término. Polinomios son las expresiones que constan de más de tres términos. Menos 2x al cuadrado menos y a la 4 más 5. Operaciones entre polinomios, adición, sustracción, multiplicación y división. La suma de polinomios implica combinar términos semejantes de diferentes polinomios para obtener un nuevo polinomio. Para sumar polinomios simplemente sumamos los términos que tienen la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, al sumar 3x al cuadrado más 2x más 5y y 2x al cuadrado menos 4x más 1, sumamos los términos semejantes, obteniendo como resultado 3x al cuadrado más 2x más 5 más 2x al cuadrado menos 4x más 1 es igual a 3x al cuadrado más 2x al cuadrado más 2x menos 4x más 5 más 1. Resta de polinomios. Consiste en sumar al minuendo lo expuesto del sustraendo.
También podemos restar polinomios escribiendo lo opuesto de uno debajo del otro, de forma que los monomios semejantes queden en columnas y se puedan sumar. 7x al cuadrado más 2x al cubo más 5x menos 4 más menos 4x a la 4 más 3x a la 3 menos 8x al cuadrado más 2x menos 1 nos da como resultado 3x al cuadrado más 5x a la 3 menos 8x al cuadrado más 7x menos 5. Por lo tanto, el resultado obtenido de la resta de los dos polinomios es 3x a la 4 más 5x a la 3 menos 8x a la 2 más 7x menos 5. Multiplicación de polinomios. Consiste en multiplicar cada uno de los términos del primer polinomio con cada término del segundo polinomio y luego sumar los términos semejantes para simplificar la expresión algebraica resultante. Se multiplica para cada monomio del primer polinomio por todos los elementos del segundo polinomio. Se suman los monomios del mismo grado. Se obtiene otro polinomio cuyo grado es la suma de los grados de los polinomios que se multiplican. División de polinomios o división polinómica es un algoritmo que permite dividir un polinomio entre otro polinomio que no sea nulo. Si se tienen los polinomios p y q, para realizar la división se debe cumplir que el grado de px sea mayor o igual que el grado de qx, y su división se puede formular de manera general como px sobre qx es igual a cx más rx sobre qx. Productos notables. Los productos notables son fórmulas o patrones específicos que permiten simplificar cálculos y resolver ecuaciones de manera más sencilla. Los productos notables expresan la multiplicación de dos o más binomios y permiten simplificar el proceso de multiplicación. Al aplicar ciertas reglas que facilitan el proceso de solución, se evita tener varios términos y variables, haciendo el proceso más directo y simple. De esto tenemos 8 variables. Primero, cuadrado de la suma de dos cantidades. Cuando tenemos dos cantidades de A y B cuya suma está elevada al cuadrado, lo que realmente se pide es que se multiplique la suma por sí misma. La multiplicación se efectúa de la siguiente forma. Cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Cuando tenemos dos cantidades A y B cuya resta está elevada al cuadrado, lo que realmente se pide es que se multiplique la resta por sí misma. Esta multiplicación se efectúa de la siguiente forma. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, binomios conjugados. En este caso, la multiplicación se realiza de la siguiente forma. Caso especial, multiplicación de trinomios a más b más c, a más b menos c. Este producto lo podemos transformar en la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia. Cubo de la suma de dos cantidades. En el cubo de un binomio tenemos lo siguiente. Podemos desarrollar el cuadrado de la suma y luego multiplicarlo por a más b. Cubo de la resta de dos cantidades. En el cubo de un binomio con una resta tenemos lo siguiente. Podemos desarrollar el cuadrado de la resta y luego multiplicarlo por a menos b. Y producto de dos binomios con tres cantidades diferentes, en el cual se pueden representar estos tres casos. Primer caso, segundo caso, tercer caso. Punto número 6. Ecuaciones e inecuaciones. Definición: ecuaciones lineales. Una ecuación es una igualdad en la cual ambos miembros son iguales solamente para ciertos valores. Para resolverla es necesario encontrar los valores que se satisfacen a la igualdad, determinando el valor de la variable o incógnita. Ecuaciones cuadráticas.
Las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado son aquellas en donde el exponente del término desconocido está elevado al cuadrado, es decir, la incógnita está elevada al exponente 2. Tienen la forma general de un trinomio. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y se conocen como coeficientes. Así a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el término o coeficiente de x y c es el término independiente. Inecuaciones lineales. Las inecuaciones lineales son desigualdades que involucran variables lineales y constantes y se utilizan para representar restricciones en problemas de la vida real. Las inecuaciones lineales pueden ser utilizadas para modelar situaciones donde hay limitaciones en la cantidad o el tamaño de ciertos objetos o cantidades, como en problemas de optimización, programación lineal y estadística. Por ejemplo, se pueden utilizar inecuaciones lineales para representar restricciones en el uso de recursos limitados, como tiempo, dinero o espacio. Sistemas de ecuaciones lineales. Definición. Las inecuaciones lineales o de primer grado son desigualdades en las que interviene una o más incógnitas, números y uno de los signos de desigualdad. Mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, las cuales se verifican para determinados valores de las incógnitas. Estas inecuaciones y sistemas de ellas tienen bastante uso en problemas de programas lineales. Por ejemplo, 2x menor que 2 o 3x menos 2 menor que 9. Métodos de solución de sistemas 2×2. Igualación. El método de igualación consiste en aislar una incógnita en las dos ecuaciones para igualarlas. Este método es aconsejable cuando una misma incógnita es fácil de aislar en ambas ecuaciones. Para ello, aislamos una incógnita en las dos ecuaciones, igualamos las expresiones, resolvemos la ecuación y calculamos la otra incógnita sustituyendo. Método de sustitución. Este método consiste en aislar en una ecuación una de las dos incógnitas para sustituirla en la otra ecuación. Este método es aconsejable cuando una de las dos incógnitas tiene coeficiente 1. Para ello, aislamos una incógnita, sustituimos la incógnita en la otra ecuación, resolvemos la ecuación obtenida, calculamos la otra incógnita sustituyendo y obtenemos el resultado. Método de eliminación. El método de eliminación consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar una de las incógnitas. Este método es aconsejable cuando una misma incógnita tiene en ambas ecuaciones el mismo coeficiente. Restamos las ecuaciones, o los coeficientes son iguales pero con signo opuesto. Sumamos las ecuaciones. Para ello, comprobamos los coeficientes, sumamos o restamos las ecuaciones, resolvemos la ecuación obtenida, calculamos la otra incógnita sustituyendo y obtenemos el resultado. Método Cramer. La regla de Cramer proporciona la solución de sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados con una única solución, mediante el cálculo de determinantes. Se trata de un método muy rápido para resolver sistemas, sobre todo para sistemas de dimensión 2×2 y 3×3. La regla de Cramer establece que la incógnita xk de la solución del sistema, cuyos coeficientes están en la columna k de A, es xk es igual a AK sobre A, donde AK es como la matriz A, pero cambiando su columna número K por la columna de términos independientes B.
Y finalmente, el punto número 8, relaciones y funciones. Definición de relación, dominio y rango. Se llama dominio al conjunto de todos los valores posibles de la variable independiente de una función. El dominio se puede expresar en palabras como un conjunto o como una inecuación. El rango de una función consta de todos los valores de la variable dependiente que resultan de los valores de la variable independiente. El rango se puede expresar en palabras como un conjunto o una inecuación. Definición de función, dominio y rango. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores de la variable independiente representada por la variable que pueden ser usados en la función. El rango de una función es el conjunto de todos los valores de la variable dependiente representada por la variable que resulta de los valores del dominio. Clasificación de funciones. Las funciones, de acuerdo a sus características, tienen diferentes usos. Algunos tipos de funciones son funciones lineales y funciones cuadráticas. En las funciones lineales los cambios son proporcionales, por lo que si el tiempo o distancia cambian, la velocidad también lo hará, pero de forma proporcional. Esta proporcionalidad permite hacer predicciones con facilidad. Y las funciones cuadráticas. Se puede usar para modelar diferentes situaciones de la vida cotidiana, como el movimiento que se produce cuando se lanzan objetos al aire. La representación gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola, cuyo eje de simetría es el paralelo al eje de las ordenadas. La parábola se abrirá hacia arriba si el signo de A es positivo y hacia abajo en caso contrario. El estudio de las funciones cuadráticas tiene numerosas aplicaciones en campos muy diversos, como por ejemplo la caída libre o el tiro parabólico. A continuación explicaré los ejercicios aplicables en la administración. Primero, lógica proposicional. Partiendo de la afirmación, si el gobierno invierte en educación, la gente tendría más empleo, y si la gente tiene más empleo, los índices de pobreza disminuirían, podemos determinar tres proposiciones. P, si el gobierno invierte en educación, Q, la gente tendría más empleo, y R, los índices de pobreza disminuirían. El lenguaje lógico sería P entonces Q y Q entonces R. Para P entonces Q tendríamos: si el gobierno invierte en educación, la gente tendría más empleo, lo cual es verdadero. Si el gobierno invierte en educación, la gente no tendría más empleo, lo cual es falso. Si el gobierno no invierte en educación, la gente tendría más empleo, lo cual es verdadero. Y si el gobierno no invierte en educación, la gente no tendría más empleo, lo cual es verdadero. Para Q entonces R tendríamos: la gente tendría más empleo y los índices de pobreza disminuirían, lo cual es verdadero. Segundo término, la gente tendría más empleo y los índices de pobreza no disminuirían, lo cual es falso. Tercero, la gente no tendría más empleo y los índices de pobreza disminuirían, lo cual es verdadero. Y finalmente, la gente no tendría más empleo y los índices de pobreza no disminuirían, lo cual es verdadero. Finalmente, para P entonces Q y Q entonces R, tendríamos: una afirmación inicialmente verdadera, segundo lugar falsa, tercero verdadera y cuarto verdadera. Segundo ejercicio, teoría de conjuntos. Se ha establecido la siguiente información en relación con la población de los niños en adaptabilidad del país. El 74% de los posibles padres prefieren niños menores de 4 años. El 21% de los posibles padres prefieren niños entre los 0 y 10 años. El 56% de los posibles padres prefieren niños de máximo 10 años.
El 18% de los posibles padres prefieren niños entre los 10 y 14 años. El 10% de los posibles padres prefieren niños de más de 10 años. Y el 5% de los posibles padres no les importa la edad. Considerando esta afirmación, podemos determinar tres conjuntos y un conjunto universal. Conjunto universal, que sería el porcentaje de niños y niñas en condición de adoptabilidad. El conjunto A, niños y niñas menores de 4 años. El conjunto B, niñas y niños de 10 años. Y el conjunto C, niños y niñas de más de 10 años. Por lo tanto, podemos determinar el siguiente diagrama de Venn, donde, como podemos ver, en A están el 74% de los posibles padres que prefieren niños de menores de 4 años, el 21% de los padres que podrían adoptar entre niños de los 0 a los 10 años, el 56% de los posibles padres que prefieren niños de máximo 10 años, el 18% de los posibles padres que prefieren niños entre los 10 y 14 años, el 10% de los posibles padres que prefieren niños de más de 10 años y el 5% de los posibles padres a los cuales no les importa la edad del niño. Ejercicio aplicable en razones y proporciones. Un bulto de bienestarina de 25 kilos alcanza durante 30 días para un hogar infantil de 80 niños. ¿Cuántos niños se alimentarían con 2.000 kilos durante un año? Para resolver esta regla de 3 utilizamos la regla de 3 compuesta directa, es decir, donde ubicamos los términos kilos, días y niños en la respectiva tabla. Nos dan la información de 25 kilos durante 30 días para 80 niños. ¿Cuántos niños se alimentarían con 2.000 kilos durante 365 días o un año? Establecemos 25 sobre 2.000 kilos, 30 sobre 365 días y 80 sobre X niños. Despejando X tenemos 2.000 por 365 por 80 dividido en 25 por 30, lo cual nos da 58.400.000 dividido en 750, lo cual nos da 77,866. Por lo cual podemos concluir que durante un año con 2.000 kilos de bienestarina se alimentarían 77,86 niños. Ejercicio aplicable de expresiones algebraicas. Dos profesionales de una dependencia del ICDF están revisando los procesos judiciales asignados. Juan tiene 24 procesos civiles, 34 de familia y 8 ejecutivos. En tanto, Laura tiene 16 civiles, 20 de familia y 16 ejecutivos. Al unificarlos, ¿cuántos procesos de cada clase hay? ¿Quién tiene más procesos y cuántos de cada clase? Para resolverlo, utilizaremos la suma y resta de polinomios. Para esto asignamos C como procesos civiles, F como procesos de familia y E como procesos ejecutivos. En este orden de ideas, Juan tiene 24C más 34F más 8E. Laura tiene 16C más 20F más 16E. Al aplicar la suma de polinomios, tendríamos 40C más 54F más 27E. De lo cual, y en relación a la primera pregunta de cuántos procesos de cada clase hay, podemos afirmar que son 40 procesos civiles, 54 de familia y 27 ejecutivos. Para la segunda pregunta, ¿quién tiene más procesos y cuántos de cada clase?, aplicamos la resta de polinomios, lo que nos da como resultado 8C, 14F más 8E, de lo cual podemos concluir
que Juan tiene 8 procesos civiles más que Laura, 14 procesos de familia más que Laura y Laura tiene 8 procesos ejecutivos más que Juan. Ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales aplicable a la administración. Tenemos el enunciado. Entre la Regional Bogotá y la Regional Cundinamarca del ICBF tienen 2.200.000 en la caja menor para el mes de julio. Pero la Regional Cundinamarca tiene el doble que la Regional Bogotá. ¿Cuánto tiene cada una? Inicialmente, para resolver la ecuación, damos a la Regional Bogotá la letra X y a la Regional Cundinamarca la letra Y. Por lo tanto, y de acuerdo al enunciado, decimos que X más Y es igual a 2.200 y que Y es igual a 2 veces X. Despejando las ecuaciones, decimos que X más Y es igual a 2.200 y que 2X menos Y es igual a 0. Posteriormente generamos las tablas para cada ecuación, donde inicialmente damos un valor a X de 0 y a Y de 2.200. Posteriormente a X de 2.200 y a Y de 0. Por lo cual podemos ir convirtiendo en la ecuación, podemos determinar dos puntos en 0, 2.200 en el eje X y 0 y 2.200 en el eje Y. Y trazamos esta diagonal. Posteriormente, para la segunda ecuación, damos valores de X 0, de Y 0 y posteriormente de X500 y Y1000. Y generamos dos puntos por los cuales también trazamos la diagonal. De estas diagonales se genera un punto el cual nos da la respuesta de la ecuación, donde de acuerdo a la gráfica donde el eje X es la regional Bogotá y el eje Y la regional Cundinamarca, se puede afirmar que tienen 733.000 y 1.466.000 respectivamente. Como conclusiones, podemos decir que la inteligencia lógico-matemática contribuye al desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, la capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y estableciendo predicciones. Fomenta además la capacidad de razonar sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo. De igual forma, es fundamental en la vida cotidiana, ya que nos permite enfrentar y resolver los desafíos que se presentan en diferentes contextos, tanto académico como personal y laboral. Finalmente, quiero citar una frase de Albert Einstein que dice: la lógica te llevará desde A hasta B, la imaginación te llevará a todas partes. Gracias por su atención.